Ok, Buenos días, muy amigos de bien. la Asociación Ciencia y Cultura para Todos. Hoy tenemos a la doctora Dolores Glaxiola, que nos está acompañando para compartirnos parte de su trabajo. Ella hace biofeedback, es médico cirujano con máster en neurociencias y salud mental. Es especialista en terapia familiar y de pareja y también es especialista en adicciones. Y bueno, pues queríamos empezar primero si nos dice de qué se trata el biofeedback. Muy buenos días, con mucho gusto. El biofeedback, como es un nombre en inglés, la traducción correcta sería biorretroalimentación y consiste en aprender en un entrenamiento en donde la persona aprende a conocer y a autorregular las señales de su organismo. ¿Qué señales? Por ejemplo, cuando hablamos de biofeedback, son señales periféricas. Quiere decir, por ejemplo, la temperatura de las manos, la temperatura distal de las manos, la sudoración de las manos, frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, es lo que habitualmente se hace durante el biofeedback. Todas estas señales nos pueden dar aviso de que hay un desequilibrio en nuestro organismo, ya sea por ansiedad, por depresión, o bien los pacientes que sufren algunos síndromes, como el síndrome de Raynaud, que no pueden si meten las manos en agua fría, se cierran los vasos capilares y causan dolor. La tensión muscular, si no logran relajar la tensión muscular, muchas veces pacientes que ya padecen de fibromialgia o dolores por diferentes partes, actualmente se le conoce como el dolor incomprendido a la fibromialgia, porque les duele todo y van de un médico a otro, y el biofeedback les ayuda mucho, simplemente aprendiendo a relajar las placas en donde se unen los músculos con los huesos. Ponemos unos electrodos sobre la piel y vamos midiendo cómo se va relajando el músculo. Como esos cambios son mínimos, el cambio de la temperatura, por ejemplo, en las manos, ahora que estamos tan acostumbrados que en todas partes nos quieren checar la temperatura, a veces nos la checan en las manos o en la muñeca o en la cabeza. Bueno, son cambios de 0.01, de 0.1, de décimas de grado, que no son perceptibles al tacto. Yo puedo tocar tus manos y decirte, estás calientita, pero si tu temperatura cambia una décima de grado, no lo voy a percibir. Entonces colocamos un termómetro, ese termómetro se conecta a un amplificador muy sensible y el amplificador a la computadora. Y al momento en que tú logras, por ejemplo, en los casos de ansiedad, que baja la temperatura de las manos, cuando tengo miedo, se me ponen las manos heladas y sudorosas. Cuando yo logro reducir ese miedo o esa ansiedad, la computadora me avisa de inmediato, en tiempo real, ese cambio de temperatura de una décima de grado hacia arriba. Y entonces lo percibo como un sonido o como una gráfica o como un cambio de color. Y voy asociando ese sonido o ese cambio de color de la pantalla con que lo que hice, la técnica que utilicé, fue adecuada para disminuir mi miedo o mi ansiedad. Y de esta forma voy haciendo un aprendizaje, es un entrenamiento, hasta que consigo regular la temperatura voluntariamente. Y a la larga puedo aplicar estas técnicas en cualquier situación y en cualquier parte en la que yo me encuentre. Esa es la meta. La meta es que el paciente o la persona que viene a consultarnos no requiera de nosotros y de la computadora y del termómetro y de lo que tenemos aquí para controlar sus síntomas, o su ansiedad, o su depresión, o su dolor muscular, sino que esté entrenada para aplicar esa técnica y por sí mismo mejorar.
Ent- Ese es el biofeedback. Una modalidad de biofeedback es el neurofeedback. Cuando hablo de neurofeedback, quiere decir que estoy regulando ondas cerebrales, actividad cerebral. La velocidad y la distribución de las diferentes ondas eléctricas en mi cerebro me van a dar información o van a ser, de ahí se van a producir no solamente nuestros pensamientos, sino también nuestros sentimientos y nuestras emociones. Si la distribución de las ondas cerebrales no es la adecuada, distribución quiero decir entre ondas rápidas, ondas lentas, que estén distribuidas de manera simétrica o qué tan asimétricas están entre un hemisferio y otro, que no haya un aumento de determinadas ondas o de velocidad de onda en cierta parte del cerebro, me va se va a reflejar en mi persona con depresión, con ansiedad, con pensamientos obsesivos. Y entonces, si yo consigo llevar mis ondas cerebrales hacia lo más funcional, para no utilizar la palabra sano o normal, porque ¿quién me puede decir que mi cerebro no es normal? ¿No? O yo creo que habrá genios o personas con ciertas habilidades maravillosas, un pianista, un concertista, un pianista, un matemático. A él lo menos que quiere es que pongamos o que entrenar su cerebro para que sea un cerebro típico o normal dentro de la curva de la normalidad. Definitivamente esa persona va a tener ciertas áreas que se salen estadísticamente de lo normal, pero eso le da su capacidad. Entonces, la persona en Estados Unidos le llaman neuroterapeuta, hacemos neuroterapia. Aquí en México no está muy reconocido el término ni está muy aceptado, pero bueno, la persona, el terapeuta que está haciendo o poniendo las sesiones de neurofeedback, los entrenamientos de neurofeedback, debe conocer cuáles son las capacidades especiales de ese paciente para no revertirlo o no llevarlo a lo típico o a lo normal. Sería una barbaridad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es una maravilla. Yo la verdad, como médico, yo me formé como médico, ejercí como médico general mucho tiempo y luego como terapeuta familiar, como más de hacer terapias, pues me daba cuenta de lo difícil que es, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, estos cambios de pensamiento-conducta. Sin embargo, cuando el paciente lo ve en la pantalla y lo ve en tiempo real, de cómo su estado, es un círculo vicioso o es un círculo de salud, cómo su estado mental tiene que ver con cómo se sienta, cómo se relaja, cómo relaja los músculos de su cara, cómo respira, y eso puede cambiar sus ondas cerebrales y se hace un loop, un círculo, ¿no? Una cosa me lleva a otra y me voy mejorando poco a poco. No es lo que yo escuchaba cuando empecé como terapeuta familiar, de échale ganas, tú puedes. No, no se puede, no es de échale ganas, tú puedes. Hay padecimientos que no puedes echarle ganas por el propio padecimiento. Los niños, por ejemplo, con trastorno por déficit de atención. Ellos quisieran poner atención, pero su cerebro, la forma en que funciona su cerebro se lo impide. Y pueden entrar en un estado de frustración y de ansiedad. Entonces, en el biofeedback, los entrenamos a manejar esta frustración y ansiedad y a que su cerebro aprenda a ponerse en onda,
llamarlo de alguna manera, porque son frecuencias, ¿no? Y las frecuencias van en onda, frecuencias de onda, que su cerebro se ponga en un estado tal que le permita poner atención. Y eso lo va a premiar, lo va a reforzar con una pantalla agradable, con un sonido agradable, con que el muñequito se mueve. Tenemos muchas pantallas que parecen juegos. Entonces muchos niños vienen y dicen, ¿vamos a jugar? No, no vamos a jugar, vamos a trabajar. Que el muñequito o el cochecito se mueva, pues es bueno, ¿no? Te da puntos y es bueno, pero sí es trabajo, no es juego. Doctora, bueno, ahorita mencionó varios, pues no sé cómo llamarlo, varias actividades humanas, vamos a decirlo así, como son la ansiedad, la depresión, el trastorno de atención y el trastorno obsesivo compulsivo. Estos son los más o menos lo que podría ayudar a las personas que presentan este tipo de... Sí, no solamente, son, sí, a lo mejor, probablemente sea lo que más frecuentemente vemos en la consulta aquí en México. Uh-huh. Pero también yo veo muchos pacientes con dolor crónico, no solamente fibromialgia. Digo, la fibromialgia como parte de un síndrome del dolor crónico. En adicciones nos puede ayudar también a, una vez que el paciente, como una herramienta extra a la terapia, en este mundo o esta forma multidisciplinaria de tratar las adicciones, el neurofeedback puede ser una buena herramienta para manejar el estado de deseo de consumo, de craving o de que uno desea consumir la sustancia o el juego o lo que sea. Otros de los trastornos que también vemos aquí con frecuencia, no es tanta la frecuencia porque desgraciadamente en México no se les da todavía, no hemos encontrado la atención en el autismo. Los pacientes del espectro autista, hay muchos protocolos y hay muchos estudios que se han hecho desgraciadamente en otros países en donde se les da este tipo de tratamiento y mejoran los niños en cuanto a sus relaciones sociales, que es una gran ventaja que puedan empezar a comunicarse, dependiendo la profundidad y el tipo del espectro autista en donde esté ubicado este niño. También en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, también se les puede ayudar. Pues es que decir ansiedad, ahí entran muchísimas patologías específicas, ¿no? Estrés postraumático, etcétera. Doctora, todas las personas que tengan un trastorno de este tipo son susceptibles a recibir este tipo de tratamiento o tiene que tener alguna característica especial? Existen ciertas contraindicaciones, como por ejemplo los pacientes que tienen rasgos dentro de un trastorno de personalidad, los que tienen desdoblamientos de personalidad, es mejor no intentarlo, pero la única condición que se requiere para recibir este tipo de entrenamiento es la voluntad. El paciente debe venir motivado. Como esto es un entrenamiento, yo les pongo el ejemplo de ir a clases de natación. Si yo no estoy motivada para aprender a nadar, si mi mamá me lleva porque cree que es bueno que yo aprenda a nadar, pero no me gusta, no estoy convencida, seguramente me voy a meter al agua a jugar y no voy a hacer caso, ¿no? O no voy a poner atención y eventualmente podré aprender a nadar, pero en lugar de tardarme 10 clases, puede ser que me haya tardado, no sé, 30. Y salí de ahí
pero no lo disfruté ni puedo, vaya, no lo aproveché, ¿no? Entonces, sí, como es un entrenamiento y es un acto en el que el paciente interviene, debe ser algo en donde esté la voluntad del paciente a cambiar, a mejorar. Entonces, los pacientes tienen que aprender a relajarse de alguna manera, a mover ciertos músculos, a controlar de alguna manera su temperatura para poder tener este biofeedback. Perdón, ¿estoy entendiendo bien a lo que se refiere el método? El método es que a través de determinadas técnicas, el paciente va a aprender a relajar los músculos y a subir su temperatura. Él no va a pensar, voy a subir mi temperatura, voy a subir mi temperatura, no, sino que a través de ciertas técnicas que es diferente para cada paciente, no te puedo yo decir que siempre sea una técnica de respiración. Normalmente sí aprenden, les pedimos que respiren de cierta manera, pero habrá pacientes que la respiración les cause mayor ansiedad o les cause cierta tensión. Entonces, bueno, tú respira como sepas respirar, pero es ensayo-error. Intenta hacer esto, a ver si con eso logramos subir la temperatura, ahora inténtalo hacer diferente, y es un ensayo-error hasta encontrar que ya empezó a subir la temperatura. Ah, ¿qué hiciste? Entonces te dicen, pues dejé de pensar o lo dejé, simplemente es muy frecuente, yo es una de las recomendaciones que les doy. Tú observa la pantalla como quien ve llover. No puedes hacer nada con que llueva. No puedo ir y apagar, cerrar la llave del agua, ahora que nos han caído estas torrenciales lluvias, ¿no? No, lo más que puedo hacer es pues, asomarme a la ventana y decir, ok, está lloviendo. Y ya. Sí, pues es que hay muchas cosas que no tenemos control. Exacto, soltar el control. Eso es. Esa es la mejor herramienta. Ese es el mejor consejo que les puedes dar a los pacientes. Suelta el control. Aceptar las cosas que no tenemos control, porque Exacto. no sé, he visto muchas personas que dicen, es que mi pareja, es que mi hijo, es que no sé qué, no hace lo que yo digo. Pues sí, pero uno no tiene control de eso, o sea. Suéltalos, suéltalos. Y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué pasa. A ver si soltando baja tu nivel de ansiedad y qué se siente, porque hay otro aspecto. Hay personas que no saben qué hacer cuando no están ansiosas o cuando no tienen el control. Es tal su ansiedad y es tanto el deseo de control y son tan controladoras inconscientemente que se sienten mal. Que se sienten mal cuando no tienen el control. Exacto. Entonces es como un doble aprendizaje, aprender a controlar su ansiedad y aprender a controlar A ese soltar. sentirse mal. En caso de pacientes que ese sea su problema, ¿no? Y doctora, no sé, sabe de, bueno, usted nos dice que, una persona debe, un terapeuta debe de tener la capacitación y la certificación. O sea, no cualquiera puede estar haciendo esto, obviamente. Pero, por ejemplo, si una persona de las que nos están viendo quisiera tener un acercamiento con este tipo de terapia, ¿cómo se podría acercar con un médico o un terapeuta capacitado? En México existe la Sociedad Mexicana de Bio y Neurofeedback. La dirección de internet es www.sm, Sociedad Mexicana B labiodental, N de niño, .org. A ver, te la pongo en el chat o ya pudiste tomar nota de ella. Ya la tomé. Okay. Se las voy a dejar en la descripción del video. Perfecto, gracias. Ahí existe un enlistado de personas que pertenecemos a la sociedad y uno de los propósitos de la sociedad, además de difundir este conocimiento, es que
es unificar los criterios de que entrenemos el neurofeedback en México y procurar que quienes lo hagan tengan la certificación o estén en proceso de obtenerla. Existen cursos que se dan para personas, los cursos van dirigidos a personas en el campo de la salud, psicólogos, médicos, enfermeras, etcétera, que tienen que tener ciertos conocimientos, ¿no? Para hacer la certificación te piden conocimientos de neuroanatomía y neurofisiología. Entonces, no debería de hacerlo cualquier persona. Sí requiere que exista cierta capacitación. Y yo, como usuario, como paciente o solicitante del servicio, puedo exigir que me muestren las cédulas o las certificaciones que tenga esta persona a la que le estoy brindando mi confianza y voy a pagar por un servicio. Sí, definitivamente. Pero en México no estamos acostumbrados. Sí, luego no estamos acostumbrados ni a preguntar. No, tú llegas y no te importa si el que te va a atender, si a lo mejor te lo recomendó a alguien que tuvo buena suerte, pero no eras una persona capacitada. Entonces, hay que volvernos un poco más exigentes cuando solicitamos un servicio. Doctora, pues yo tengo formación de física y lo que me intriga muchísimo es la interfaz entre el paciente y la computadora. Es una maravilla. Si me permites, les muestro un video. Es un video que realizamos, bueno, se realizó aquí mismo en el consultorio con mi celular, por eso tiene muchos errores. Dura 2 minutos y mientras podemos seguir platicando, pero se ve claramente cómo, mira, a ver, no sé si ya estás, Sí, ya si ya se ve. están viendo mi pantalla. Sí, sí se ve. A ver, déjame ver si puedo ampliar esto. ¿O qué puedo hacer? No, creo que no. Bueno, aquí se ve, este es un registro de los 19 canales con el que se hace un electroencefalograma. Esto lo hicimos es que estamos haciendo las mejoras, implementando lo que se requiere para un nuevo equipo en el que vamos a poder hacer biofeedback y neurofeedback al mismo tiempo. Entonces, estamos muy emocionados. Entonces, con el que hacemos neurofeedback, se registraron 19 canales y con el sistema de biofeedback, o sea, de mediciones periféricas, estamos midiendo la sudoración de las manos, que se mide como la conductancia de la piel. Por las manos mojadas conducen más rápido la electricidad. El número de latidos por minuto es o sea, la frecuencia cardíaca. La temperatura en Fahrenheit, porque todavía no lográbamos incluir la fórmula para que fuera en centígrados aquí. Esto mide la profundidad de la respiración y esto es un marcapasos que el paciente puede ver para ir poniendo su respiración. Las mediciones de aquí abajo tienen que ver con las desviaciones estándar en las que estamos entrenando estas ondas cerebrales. Entonces, el Z-score está puesto a que el 57% de las variables de todas estas lugares sean correctos y el paciente podía obtener la retroalimentación, el reforzador. Entonces, les voy a mostrar cómo lo hicimos. Estábamos probando el equipo y cuál es la interfase. Bueno, ahorita vas a ver cómo está. Esta es una computadora, la misma computadora en donde estoy yo ahora. Vean cómo van moviéndose los números. Esta es la pantalla de entrenamiento del neurofeedback. Aquí estoy viendo el porcentaje de variables.
miren todas las variables que se están entrenando. Son más de 4,000 variables. Tengo una pantalla donde veo mapas. Ay, creo que cambia muy rápido. Aquí veo la respiración. Este es el marcapasos de la respiración. El paciente exhala, exhala, inhala. Y estos cambios en la respiración, que aquí está, me va a permitir que la variabilidad o los cambios en la frecuencia cardíaca sean uniformes. Así es, si se fijan, el consultorio ni siquiera estaba preparado para un video, es una sesión. Este es el amplificador del neurofeedback. Esta es una paciente que tiene la gorra colocada con los 19 canales y estos 19 canales se conectan al amplificador por este cable y este va directamente a la computadora. Al mismo tiempo, tenemos los electrodos periféricos, en donde estamos midiendo a través de este cinturón la respiración, a través de estos electrodos la sudoración de las manos, cubierto con esta banda va un termómetro, y este es un plestimógrafo que mide el cambio de la cantidad de sangre que pasa por nuestros dedos. Este es el equipo del biofeedback. ¿Y qué es lo que está viendo mi paciente? Mi paciente no ve las ondas que yo veía porque no va a entender nada. Lo que mi paciente veía era un juego de básquetbol, bueno, en donde ella era el basquetbolista. Si conseguía que las variables de las ondas cerebrales llegaran al 57% dentro del rango, la pelota entraba en la canasta. Ese era su feedback. Perdón la explicación velocísima, pero nunca había imaginado que este video fuera tan rápido. No, pero bueno, así es. Esta sesión fue una sesión que realmente se realiza muy poco, porque apenas estamos implementando el otro equipo de poder hacer bioneurofeedback. Tengo también otras pantallas en donde estoy haciendo biofeedback, pero en otra computadora, y neurofeedback en esta computadora, por ejemplo. Entonces, lo ideal, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, es que nada más utilicemos una, ¿no? Y el paciente en un segundo monitor ve una pantalla que para él sea clara. La retroalimentación debe ser inmediata, clara, o sea, que el paciente entienda que lo están felicitando, que le están dando una retroalimentación positiva y agradable. Imagínate, hay protocolos, por ejemplo, que el sonido no es agradable. Para mí no es agradable. Yo sí pediría, tenía una paciente que ella era músico, era pianista. Me decía, doctora, es que si usted me pone el feedback con esos sonidos, en lugar de que yo realmente me relaje y deje de pensar, me pongo a analizar qué notas son y en qué escala están, y entonces le causaba mayor actividad cerebral, no le permitía relajarse, ¿me entiendes? Sí. En ese caso, pues había que ponerle que el feedback no fuera auditivo. Puede ser como un cuadro o algo así, o como lo presentó un partido de básquetbol. Exacto. Un círculo de color que se hace grande y se hace pequeño, o les podemos poner un video, una película de Netflix o la película que ellos quieran. A mí me parece difícil eso porque las películas duran más de lo que dura una sesión. Entonces, si la sesión dura, por decir algo, media hora, pues se van a quedar picados, nada más vieron el principio de la película. Entonces, procuro buscar algo que sean episodios, no por episodios, estas series, por ejemplo. Entonces, les podemos poner una serie de estas plataformas de videos en la pantalla, y el feedback es que sí corre el video y se ve claro. Y si están fallando,
hay un dimmer que oscurece la pantalla o de plano se detiene el video. Esto es a criterio del terapeuta, porque a veces pues que se detenga el video causa frustración, pero si yo estoy entrenando la frustración, pues sí me serviría. O sea, toda esta retroalimentación tiene que ser específica para cada individuo, y el terapeuta es el que tiene que decidir cuál sería esa retroalimentación para cada individuo. Todo es personalizado e individualizado para esa persona. Antes de realizar el neurofeedback, se debe hacer un electroencefalograma cuantitativo. Debo registrar todo el electro de esta persona durante media hora y analizarlo con programas especiales para entonces poder ver qué áreas y qué frecuencias están desviados de lo normal o de la escala. ¿Cuántas desviaciones estándar está fuera mi paciente? Y a partir de ahí diseñar un protocolo que le funcione en cuanto a neurofeedback. En cuanto al biofeedback, igual debo practicar una sesión basal. A ver cómo está. Muchas veces yo les hago un perfil de estrés en donde mido todas estas condiciones periféricas y lo someto a un estrés conocido por mí, ¿no? Controlado, conocido. Un estresor que dura 2 minutos, se recupera, 2 minutos de recuperación, otro estresor 2 minutos, se recupera, y un último estresor 2 minutos y se recupera. Y entonces veo cuál de estas variables se altera más con el estrés y cómo reacciona a la hora de la recuperación. Y esto me va a ayudar a decir, bueno, este paciente cuando está ansioso, resulta que no le baja la temperatura, a él le sube, le funciona al revés. Así hay pacientes. Entonces digo, obvio, no voy a usar la temperatura para el manejo de la ansiedad. O ya sé que si le sube, es que está ansioso. Entonces tiene que hacerse una valoración basal, un diagnóstico basal, un buen diagnóstico clínico, ¿no? La clínica es la base de esto, de todo. Yo creo que la buena clínica es la base de cualquier terapia o tratamiento que se quiera aplicar. Si el diagnóstico está incorrecto, seguramente no va a funcionar el tratamiento, porque resulta que no era lo que yo pensaba. Sí. Doctora, ¿hay protocolos sobre este tipo de terapias? ¿Protocolos, perdón? De investigación. De investigación. Muy pocos. Aquí en México estamos procurando que sí se hagan. Está el Instituto de... Espérame, no me quiero equivocar. En la UNAM sí se hacen, pero no recuerdo, no sé si es en el Instituto de Biomedicina, de Ciencias Biomédicas, Ciencias Biomédicas, o ya en la Facultad de Medicina está la parte de neurociencias, y que ahí también se vayan a hacer. También hay un laboratorio en el campus de Juriquilla de la UNAM, en donde se están haciendo investigaciones varias por la doctora Talía Fernández, que es la directora, no, Talía Harmony, perdón, su mamá era Talía Fernández, ella es Talía Harmony, que están haciendo investigación. Sé que una de las investigaciones es para detección temprana de procesos degenerativos en adultos mayores. Sí hay investigación, muy poca, no se da a conocer tanto, no se ven tantas publicaciones que se hayan hecho en México, y eso sería una primera invitación, ¿no? A que los que hacemos neurofeedback nos animemos a publicar los pocos o muchos resultados que hemos tenido
qué hacemos, y para eso sí se realizan algunos congresos por parte de la sociedad. Hemos tenido 3 congresos internacionales, vienen ponentes de Estados Unidos o de otras partes, y tratamos de compartir lo que se está haciendo. Muy bien, doctora, pues le agradezco muchísimo. Creo que es muchísima información y podríamos quedarnos Sí, como unas 3 horas, pero no quiero quitarle su tiempo. Le agradezco muchísimo y si quiere, pues compartirnos algunas frases finales. pues miren, sí es muchísima información, no es muy fácil de comprender porque no estamos acostumbrados a este tipo de entrenamientos o de terapias. Invitarlos a que si les interesa se acerquen a una servidora o a la Sociedad Mexicana de Bioneurofeedback eh, para, para platicar, para conocer de qué se trata y probarlo. Y si ustedes están en el área de las ciencias, de las neurociencias, de la psicología, tratar de conocer un poco más de esta área que es fantástica. A mí me enamoró porque me permitía ver concretamente el cambio que estaba ocurriendo en mí. Todos los que hacemos neurofeedback ya lo hemos tratado en nosotros mismos o en algún familiar. Por ahí nos metemos a veces, por ahí empieza nuestra vida en el neurofeedback. Eh, Cuando lo estoy viendo y más a las personas que nos gusta la tecnología, la computación, bueno, esta interfase, como dices tú y correctamente lo dijiste, esta interfase que se forma entre paciente-computadora, pues es de mucha ayuda, ¿no? Es una forma muy eficiente de utilizar la tecnología. Pues Y creo que bueno, sí, es una de las mejores formas. pues, para mí sí, Sí, para mí sí lo es. Yo encantada de la vida. Tienes mis datos. sí, sí. Por favor, te agradecería que los publicaras en su página o su YouTube o en donde vaya a salir el En video todas nuestras para que, páginas. para que las personas que estén interesadas hagan una cita, me visiten y con mucho gusto les explico lo que deseen. Para mayores datos, la doctora tiene un consultorio en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Así es. Si están interesados para hacer una cita con ella, pues por favor mándenos un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales y con mucho gusto se los voy a hacer llegar. Y Muchas bueno, gracias. agradezco mil a la doctora que nos haya permitido aprender un poquito más de neurofeedback y bueno, vamos a pagar por esta vez la sesión. Le agradezco mucho. Muchas gracias.